Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de estadística para ingeniería. Esta clase la vamos a dividir en tres videoclases, en la cual vamos a hablar sobre la regresión lineal simple, la regresión múltiple y además ANOVA o análisis de varianza. Entonces comencemos con la primera videoclase, en la cual vamos a desarrollar el primer ejercicio de esta evaluación. Dice de la siguiente manera: la empresa Uneduc realiza cursos a través de Udemy para todo el mundo. La siguiente tabla muestra la población de estudiantes y ventas mensuales de la Academia Uneduc para los 10 países con mayores ventas. Entonces, tenemos aquí 10 países, entre ellos México, España, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador y la India. Aquí la cantidad de estudiantes por cada país y además las ventas mensuales por cada país. La pregunta A dice construir un diagrama de dispersión. La B indique la ecuación de la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos. Calcule el coeficiente de determinación. Y la C, interprete el coeficiente de determinación y de correlación. Entonces lo primero que voy a hacer es ampliar algo más esta planilla Excel y nos vamos a dar cuenta que aquí convenientemente coloqué ya los datos para no perder tiempo en ello. Entonces a continuación vamos a hacer un gráfico a partir de los estudiantes versus las ventas mensuales. El primer paso, por lo tanto, sería seleccionar esta pequeña base de datos, en comillas lo digo, de estudiantes y ventas mensuales, incluyendo sus títulos. Luego voy a la opción Insertar en Excel. Da lo mismo si estoy en Excel para Mac o Excel para Windows. Y luego voy a venir a buscar un gráfico de dispersión. Hago un clic en él. Y ahí lo podemos observar. Lo voy a bajar un poco para que se pueda colocar de mejor manera en esta posición. Por lo tanto, ya tengo respondida la pregunta A. Por supuesto, puedo ir agregándole más elementos, como por ejemplo, nombre de los ejes, un título, acá podríamos colocar ventas mensuales y estudiantes por país, por ejemplo. En este caso sería estudiante versus ventas mensuales. Podríamos colocarlo de esa manera. Entonces voy a colocar gráfico de dispersión de estudiantes versus ventas mensuales. Muy bien, así es como tengo finalmente este gráfico de dispersión de estudiantes versus las ventas mensuales. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 2? Me dice que debo indicar la ecuación de la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos. Calcule el coeficiente de determinación. Acá lo primero que voy a hacer es hacer ciertos cálculos que son los que yo ya tengo preparados en el color verde. O sea, en otras palabras, voy a tener que primero hacer un pequeño desarrollo matemático para poder llegar a esta ecuación que es la cual nos están pidiendo. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es calcular la cantidad total de estudiantes. Voy a sumar todos los elementos que están acá. Por supuesto, yo podría ir inmediatamente a la opción de autosuma, pero por hoy permítanme no hacerlo de esa manera rápida, sino que lo quiero hacer directamente utilizando fórmulas y funciones. Un poco para darles tiempo para que puedan ir procesando, así me demoro un poquitito más. Y segundo, para que nos acostumbremos a la estructura que tiene una fórmula en Excel. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar signo igual. Voy a colocar el nombre de la función que me permite sumar. Y esa función se llama suma. Abro paréntesis y ahora voy a seleccionar este conjunto de datos que necesito sumar. En este caso desde B7 hasta B16. Y cierro paréntesis. Entonces recordemos que todas las fórmulas en Excel comienzan con un signo igual, luego el nombre de la función
Y luego en paréntesis va el rango. Y el rango va definido como la primera celda, que en este caso era B7, dos puntos, o sea, hasta la última celda que quería sumar, que en este caso era B16. Una vez que lo coloco, presiono la tecla Enter. Por supuesto, yo podría seleccionar esto hacia el lado y automáticamente me saldría la suma. Pero nuevamente permítanme hacerlo desde un punto de vista un poquitito más lento, pero que nos van a permitir recordar la estructura de las fórmulas. Estoy pensando en aquellos estudiantes que todavía no están tan familiarizados con Excel. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo acá, signo igual, el nombre de la función que es suma. Ahora voy a seleccionar desde C7 hasta C16 y cierro paréntesis. Presiono Enter. Por lo tanto, acabo de sumar la cantidad de estudiantes y las ventas mensuales. Ahora voy a calcular el promedio entre la cantidad de estudiantes. Y el nombre de la función que me permite calcular la media aritmética es promedio. Por lo tanto, voy a colocar signo igual, el nombre de la función que es promedio, abro paréntesis. Ahora voy a seleccionar desde B7 hasta B16 y cierro paréntesis. O sea, coloqué signo igual, el nombre de la función que es promedio, abro paréntesis y coloco el rango que va entre B7, dos puntos, o sea, hasta B16. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Hago exactamente lo mismo con las ventas mensuales. Voy a calcular el promedio o media aritmética de las ventas mensuales. Coloco signo igual, luego el nombre de la función que es promedio, abro paréntesis, indico el rango que en este caso va desde C7 hasta C16 y cierro paréntesis. Presiono Enter. Por lo tanto ya tengo las sumas de estudiantes y la suma de las ventas mensuales, aparte del promedio de estudiantes y el promedio, en este caso, de las ventas mensuales. Muy bien. Vamos ahora a desarrollar cada una de las columnas que está con un fondo verde. En este caso nos vamos a ir a la columna D. Me indica que lo primero que voy a hacer aquí es restar el elemento que le vamos a llamar XY, o sea, en este caso estudiantes. Por lo tanto voy a restar el número 4287 y eso se lo voy a restar al promedio. O sea, en mi notación coloqué simplemente X como el promedio de estudiantes e Y como el promedio de las ventas mensuales. Por lo tanto, en este caso sería signo igual, coloco la cantidad de estudiantes, que en este caso es B7, menos el promedio. Y fíjense qué es lo que va a pasar acá. Adrede voy a cometer un error para que ustedes observen dónde está el detallito. Acá claramente restamos la cantidad de estudiantes menos el promedio de estudiantes y eso me dio un valor de 3.396. Y claro, yo podría ir uno por uno haciendo el cálculo, pero me voy a demorar muchísimo. Alguien me dirá, pero lo que puedes hacer es hacer un clic en el vértice inferior derecho de esta celda y tirar hacia abajo. Pero hay un problema, que cuando yo tiro hacia abajo, selecciono hacia abajo, va a seguir seleccionándose las celdas que están bajo este número 891. Entonces, en realidad me encantaría dejar este número 891 de manera constante. Fíjense, ¿qué pasa si yo selecciono hacia abajo? Me entrega valores que no corresponderían, porque 150 menos 891 no es 150. Entonces, acá lo vamos a volver a hacer y fíjense el detalle que voy a aplicar. Voy a colocar de nuevo signo igual y voy a colocar el valor de estudiantes de México y a eso le voy a restar el promedio. Pero para que el promedio me lo deje de manera constante, en vez de colocar la celda, que en este caso sería B19, lo que voy a poner es signo peso B, signo peso 19.
O sea que cuando yo le coloco un signo peso antes de la letra y antes del número que definen a una celda, permite dejar esa celda constante. Y miren qué es lo que pasa. Presiono Enter, voy a seleccionar hacia abajo y automáticamente me lo toma de manera correcta. O sea, si hago clic en la siguiente celda me voy a dar cuenta de que estoy restando realmente lo que necesito, que en este caso sería B8 menos B19. El siguiente sería B9 menos B19. Luego B10 menos B19. ¿Se fijan de que ese B19 lo mantiene constante? Y eso era lo que queríamos hacer. Ahora, hay otra manera, y aprovechemos de hacerlo en la siguiente celda. Ahora lo que hay que hacer es restar las ventas mensuales, país por país, menos el promedio de estas ventas mensuales. O sea, voy a colocar signo igual, la primera venta mensual, que es la de México, que en este caso es la celda C7, y a eso le voy a restar el promedio de estas ventas mensuales. Obviamente, alguien a lo mejor en el teclado va a colocar signo peso, C, signo peso, 19, pero me voy a demorar mucho. Otra opción es la siguiente: colocar simplemente la celda C19 y luego la tecla F4. Veamos si acá la tecla F4. Al presionar la tecla F4 en Mac y también en Windows, permite que automáticamente salga ese signo peso antes de la letra y antes del número que definen a esta celda. Así que de ahora en adelante vamos a presionar la tecla F4. Ojo para las personas que trabajan en Mac, que en el caso de Mac hay que presionar dos teclas, la tecla función y la tecla F4. Porque por ejemplo en este Mac que tengo a mi lado, el F4 me permite hacer búsquedas. ¿Ya? Entonces, para evitar hacer la búsqueda y presionar la tecla F4, debo presionar antes la tecla función. Presiono Enter. Muy bien, yo les conté de que podríamos hacer un clic en el extremo inferior derecho de esta celda y estirar hacia abajo, ¿cierto? Seleccionar. Pero también puedo hacer lo siguiente. Ahí mismo, en ese vértice inferior derecho de la celda, le voy a hacer doble clic. Y al hacerle doble clic, automáticamente van a aparecer los valores de abajo. Doble clic y ahí aparecieron en forma automática. Muy bien. En la siguiente celda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, ahora hay que multiplicar el x sub y menos el promedio de x. Eso por y sub i menos el promedio de y. O sea, en otras palabras, voy a multiplicar los valores de las columnas D y E. Por lo tanto, voy a colocar acá signo igual. En mi caso sería D7 por E7. D7 por E7. Presiono Enter. Ahí tenemos el valor. Hago un clic sobre esa misma celda. Y ahora en el vértice inferior derecho de esa misma celda, doble clic. Y veamos qué pasa. Y ahí aparecen todos los valores que necesitaba. Lo mismo voy a hacer acá con el x sub i menos x menos x, y lo voy a elevar al cuadrado. O sea que en este caso el x sub i menos x vendría siendo la columna D. Y fíjense qué voy a hacer. Signo igual, voy a colocar en este caso D7 y lo voy a elevar al cuadrado. Así que coloco el símbolo de elevación y el número 2. Presiono Enter y ahí obtenemos el resultado. Voy a hacer doble clic sobre ese elemento y veamos qué pasa. Y ahí obtengo todos los resultados. Antes de continuar, permítanme hacer una sumatoria de este producto de x sub i menos el promedio de x por y sub i menos el promedio de y. Recordemos que x sub i era la cantidad de estudiantes y también y sub i eran las ventas mensuales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hacer la sumatoria. Vamos a colocar igual, signo igual, suma, abro paréntesis, selecciono todo este rango de datos, cierro paréntesis. O sea que coloqué signo igual, suma, abro paréntesis y el rango conformado por las celdas que están entre F7 hasta F16.
cierro paréntesis, enter. Y ahí tengo la sumatoria. Voy a hacer la sumatoria ahora de este x sub i menos x, o sea, cantidad de estudiante menos el promedio de los estudiantes, al cuadrado. Y veamos cómo queda eso. O sea, signo igual, el nombre de la función que es suma. Ahora voy a seleccionar entre G7 hasta G16, cierro paréntesis y presiono Enter. Maravilla de maravillas, ahí tenemos el siguiente resultado. Y fíjense en algo. Antes de pasar a la siguiente columna, que es la columna H, yo podría venir inmediatamente a calcular este B sub 1 y este B sub 0. Ah, ¿en serio? Absolutamente. ¿Por qué absolutamente? Porque el B sub 1 va a ser la división, o sea, el cociente, en este caso, entre F17, o sea, la sumatoria de la columna F, dividido, coloco ahí el dividido, G17, o sea, la sumatoria de la columna G. ¿Se fijan? Entonces B sub 1 va a ser igual a F17 dividido en G17. O sea, 2.725.218 dividido en 14.208.692. Presiono Enter. Y ahí tengo el primer valor, y que es muy interesante por supuesto. El valor de B sub 1. Muy bien. Y ahora calculemos el valor de B sub 0. El valor de B sub 0 va a ser igual a, vayamos anotándolo, va a ser igual en este caso al valor de C19, o sea, el promedio de las ventas mensuales, y a eso le vamos a restar el producto entre B21, o sea, en este caso, B21 sería el valor de B sub 1, y eso lo voy a multiplicar por B19, que es el promedio de los estudiantes. ¿Me explico? O sea que el valor B sub 0 va a ser igual a C19, o sea el promedio de las ventas mensuales, menos B21, que es el valor de B sub 1, y eso lo voy a multiplicar por B19, que vendría siendo el promedio de estudiantes. Una vez que lo coloco, presiono Enter. Y ahí tenemos el valor que es 198,15. Luego nos vamos a dar cuenta para qué me va a servir ese B sub 1 y B sub 0. Y créanme que va a ser muy pero muy importante. Solamente estamos llenando esta pequeña planilla que la construí solamente porque me interesaba inicialmente y porque nos va a permitir responder las siguientes preguntas. Vamos ahora a la columna H. Y fíjense, lo que voy a hacer a continuación es calcular este valor de I. Y acá coloqué algunas observaciones. O sea que en este caso, el valor de I mayúscula es igual a B sub 0. Acá tenemos B sub 0. Voy a hacer clic en B22. A eso le voy a sumar, abro paréntesis, la multiplicación de B1. En este caso, pero ojo, dice B1 se refiere a este valor B sub 1, o sea, el 0,19. Por el X sub I. Y los X sub I eran los estudiantes por país. En este caso, se refiere a los estudiantes de México. Y luego lo voy a tener que hacer para los estudiantes de España y así sucesivamente. Pero habíamos dicho de que podríamos presionar la tecla F4 y así dejamos constante los valores de B sub 0 y de B sub 1. A ver, veamos. Miren acá, me voy a poner antes del B22, ya que se me había olvidado, y voy a presionar acá el F4. Chan, 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 y apareció inmediatamente. Ahora me pongo antes del B21 y voy a presionar función F4 o F4 nada más, dependiendo si estoy trabajando en Mac o en Windows. Si se fijan, lo que acabo de colocar fue signo igual B22 como valor constante, o sea, en este caso el valor de B sub 0. A eso le voy a sumar el producto entre B21, o sea, el valor de B sub 1, que en este caso es 0,19,
por B7, que vendría siendo la cantidad de estudiantes por país. Como este B7 no lo puse con signo peso, quiere decir que cuando yo lo baje, voy a poder tomar el B8, B9, B10, B11, B12, etc. Presiono Enter y ahí tenemos el valor. O sea, 1020,389. Y por supuesto, voy a seleccionar hacia abajo y ahí obtengo todos los valores. Vamos sumamente bien. Ahora, lo que vamos a hacer es restar el I sub I. Recordemos que el I sub I son las ventas mensuales. O sea que en este caso voy a restar las ventas mensuales. Comencemos con México. A eso le voy a restar la I mayúscula, que es el valor que acabo de calcular en la columna H. O sea que en este caso sería C7 menos H7. Y que no se nos olvide el signo igual. Entonces, signo igual C7, o sea, ventas mensuales, menos H7, que era el valor de la I mayúscula, donde relacionaba estos valores de B sub 0, B sub 1 y X sub 1, que era la cantidad de estudiantes. Presiono Enter, ¡pa! Y ahí lo obtenemos, menos 20. Y por supuesto, bajamos esos valores. Ahora, el siguiente dice, pero aquí tú puedes poner I sub I menos I, o sea, la columna anterior, la columna I, elevarla al cuadrado. O sea, voy a colocar signo igual, la columna anterior, que en mi caso sería la celda I7, y eso la voy a elevar al cuadrado. Signo igual I7 al cuadrado. Presiono Enter y me da el número 416 para México. Y hago lo mismo hacia abajo. Voy a hacer doble clic en este vértice inferior derecho de la celda y me aparecen todos los resultados. Y voy a hacer lo mismo con la última celda, que vendría siendo la de la columna K. Me dice que ahora debo tomar el I sub I menos I. Lo vengo a buscar acá. Acá está. I sub I menos I viene siendo la columna E. Por lo tanto, voy a colocar signo igual, columna E, en este caso la celda E7, y eso lo voy a elevar al cuadrado. O sea, sería signo igual E7 elevado al cuadrado. Presiono Enter y veamos qué pasa. Tenemos el número 398.161. Voy a hacer doble clic en este vértice inferior derecho y veamos qué pasa. Y ahí tenemos los valores. Ahora sumemos las columnas J y las columnas K. Ya las celdas que están en J y las celdas que están en K. En este caso voy a hacer directamente autosuma para que sea mucho más rápido. Lo mismo acá, autosuma, hago clic ahí en el icono autosuma y ahí es mucho más rápido. O sea que para calcular, en este caso, la regresión lineal simple, tengo que desarrollar todo este cálculo que acabamos de observar. Por supuesto, hecho en Excel es mucho más fácil que hacerlo a mano, pero por algo se comienza. Fíjense que la pregunta B, lo que me decía era la siguiente. Veámosla de nuevo. Indique la ecuación de la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos. Calcule el coeficiente de determinación. Entonces, en este caso, voy a bajar un poquitito. Vamos a bajar acá. Y miren acá. Bueno, yo aquí ya había puesto el resultado, pero permítanme eliminarlo porque obviamente esto lo desarrollé inicialmente para asegurarme que todo estuviera bien. Primero, esta ecuación de regresión lineal simple es de la siguiente forma. La voy a anotar como una ecuación cualquiera, o sea que I es igual a un valor de B sub 0. Le voy a dar un poquitito más de espacio por acá. Entonces vamos a colocar que I va a ser igual a un B sub 0, y es igual a B sub 0, más el valor de B sub 1, que ya habíamos calculado esos dos, y eso lo voy a multiplicar por una X. O sea que esta ecuación de regresión lineal simple debería quedar de la siguiente manera. Como I es igual a B sub 0, pero B sub 0 es igual a 198,15. Y lo anoto acá.
198,15 más el valor de b sub 1. Vamos a ver cuánto vale b sub 1. Aquí lo calculamos. b sub 1 es igual a 0,19. 0,19 por x. Eso quiere decir que esta sería la ecuación que responde a la situación que me están preguntando. ¿Se acuerdan que la pregunta era la siguiente? Era, indique la ecuación de la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos. La ecuación de la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos es esta ecuación de regresión lineal simple. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de determinación. Veamos cómo se calcula. Para ello, primero vamos a calcular la suma de cuadrados debido al error, la suma total de cuadrados y la suma de cuadrados debido a la regresión. El primer caso, la suma de cuadrados debido al error, sería igual a colocar signo igual y me voy a ir acá, a J17. O sea que en otras palabras es la sumatoria de las ventas mensuales menos este valor de I que habíamos calculado en la columna H y todo eso al cuadrado. Esto que acabamos de calcular, eso que acabamos de sumar, es lo que nosotros conocemos como la suma de cuadrados debido al error. Por lo tanto, signo igual J17. Porque yo espero que ustedes estén copiando el ejercicio y colocándome pausa a medida que voy explicando. Presiono Enter y el resultado es 13.995. Ahora calculemos la suma total de cuadrados. La suma total de cuadrados sería signo igual y esta vez me voy a ir a la columna K, pero va a ser la celda K17. O sea que es la sumatoria de los valores de I sub I menos I, o sea, I sub I eran las ventas mensuales, menos el promedio de las ventas mensuales y todo eso al cuadrado. La sumatoria de esos resultados es lo que me estaría dando como la suma total de cuadrados. Y presiono Enter y ahí obtenemos el valor 536.690. Y ahora, sumamente importante, es la suma de cuadrados debido a la regresión. Y adivinen qué, acá lo único que voy a hacer es signo igual y voy a restar en este caso la suma total de cuadrados. A eso le voy a restar, chan, 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 la suma de cuadrados debido al error. O sea que la suma de cuadrados debido a la regresión viene siendo la sustracción de la suma total de cuadrados menos la suma de cuadrados debido al error. Presiono Enter y veamos cuánto me da. Me da 522.695. Con esto, nosotros ya estamos en condiciones de calcular el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula de la siguiente manera. Voy a colocar acá signo igual y voy a colocar el valor de la suma de cuadrados debido a la regresión y eso lo voy a dividir por la suma total de cuadrados. O sea que el coeficiente de determinación R cuadrado es la división entre la suma de cuadrados debido a la regresión dividido por la suma total de cuadrados. Presiono Enter y el valor es 97,39%. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación R. Y el coeficiente de correlación R, en este caso, vendría siendo la raíz cuadrada del valor anterior. Claro, porque si el valor anterior era R cuadrado y ahora me piden calcular R, claramente voy a tener que calcular la raíz cuadrada del valor anterior, que en este caso sería de la siguiente manera. Coloco signo igual. El nombre de la función que me permite calcular la raíz cuadrada es raíz. Abro paréntesis y coloco el valor, que en este caso está en la celda D55.
Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Signo igual, raíz, abro paréntesis, celda D55, cierro paréntesis y presiono Enter. Y la raíz cuadrada del valor anterior es 98,69%. Ahora, la interpretación yo ya la anoté por supuesto para no perder tiempo haciendo un análisis acabado a partir de lo anterior. Fíjense que en este caso, ¿qué nos indica el coeficiente de determinación R cuadrado? Que equivale al 97,39%. Indica que el 97,39% de la variabilidad en las ventas mensuales se explica por la cantidad de estudiantes en cada país. Esto indica que el modelo de regresión lineal simple tiene un alto poder explicativo y representa muy bien la relación entre ambas variables. Eso quiere decir que a mayor cantidad de estudiantes, por supuesto va a ser mayor la cantidad de ventas. Por otra parte, tenemos el coeficiente de correlación, o sea, el valor de R, que es igual a 98,69%. En este caso, indica que existe una relación positiva y muy fuerte entre la cantidad de estudiantes y las ventas mensuales. A medida que aumenta la cantidad de estudiantes, las ventas tienden a aumentar también, siguiendo una tendencia lineal muy clara. Por supuesto, si baja la cantidad de estudiantes, se entiende, por lo tanto, que las ventas mensuales deberían bajar también. Observamos la importancia de poder calcular la regresión lineal simple y cómo en este caso va relacionando las variables que tengo bajo el análisis, las variables que tengo bajo la lupa. Por lo tanto, claramente este gráfico de dispersión me muestra el cómo se comportan esas dos variables que viene siendo la cantidad de estudiantes versus las ventas que realizo en cada uno de los países. Luego, en la siguiente videoclase, nos vamos a ir a la pregunta número 2. Muchas gracias.